¿ya? Otra parte de los grupos de trabajo es todo de la evolución de la hidráulica, ¿sí? Esta es la evolución de la hidráulica, si estáis viendo un circuito súper básico. LSPC, pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Ahora, además de eso, voy a necesitar a otro equipo, yo digo equipo porque van a ser igual todos, ¿ya? Que se va a encargar de desarme de las bombas, que va a explicar lo mismo cómo funciona la bomba acá, a cómo funciona allá digamos, en desarme, con el despiece, igual que el motor de arranque. El motor de arranque lo vimos en diagrama, cómo funcionaba, lo mismo. Lo vas a ver, lo vas a mirar las bombas y tú las vas a desarmar. Y obviamente hay que decirme cómo funcionan al máximo, al mínimo, las válvulas de corte, de marque, todos los tipos de válvulas que tiene el sistema, ¿ya? Eso es lo que van a ver. Ahora, como título, para que vayan tomando nota, de igual forma, lo vuelvo a repetir, yo les voy a entregar la PPT y les voy a entregar un libro donde se explica toda la PPT, ¿ok? Pero para que tengan claro qué es lo que vamos a ver ahora es hidráulica 2. Donde vamos a ver los dos sistemas hidráulicos top que tiene Caterpillar y que se aplica a nivel industrial también. El primer sistema es el sistema LSPC, ¿ya? Que significa de línea sensora y de presión compensada, ¿sí? Fue la primera pregunta que me hicieron para ingresar acá. ¿Usted conoce los sistemas LSPC? Yo les dije que sí. Es un sistema de compensación de presión y de línea sensora, ¿vale? ¿De qué me sirve netamente? Es para solucionar ciertos problemas que vienen de por sí en los sistemas hidráulicos básicos. Como por ejemplo, para un movimiento constante de palanca, ¿cierto? El operador como Tálida, como Javier, como Patricio, ¿vale? Los operadores de maquinaria, ellos mueven una palanca, pero el sistema hidráulico se autocompensa. ¿A qué es lo que voy yo? Si yo muevo la palanca un 50% para levantar 2 toneladas, ¿ya? A una velocidad de 1 minuto por segundo, 1 metro por segundo, estoy inventando una velocidad, ¿ya? Y si yo quiero levantar, en vez de, ¿cuánto les dije? 2, ¿no? 4 toneladas, que es el doble, debería mover la palanca a un 100 para poder mantener la misma velocidad. En los sistemas hidráulicos no pasa eso. El sistema hidráulico se autocompensa, ¿sí? Entonces, el operador hace un movimiento de palanca, independiente de la carga, la velocidad siempre va a ser la misma, tanto de subida como de bajada. Cosa que ustedes hicieron, sí, lo hicimos manualmente porque yo les puse unos cilindros de diferentes diámetros. Ustedes tuvieron que estar apuntando hasta que las velocidades estuvieran iguales tanto en la salida como en el ingreso, ¿ya? Eso es lo que es el sistema LSPC, ¿ya? Además de eso, vamos a ver la evolución de la hidráulica y los problemas. Los problemas se los voy a ir planteando a ustedes y ustedes ojalá me den las soluciones, ¿ok? Primero, tengo un sistema hidráulico básico que está compuesto por un motor eléctrico que mueve una bomba hidráulica de caudal fijo, que el flujo o el caudal que voy a enviar, los litros por hora o los litros por minuto, va a depender de la velocidad que lleve el motor. Si el motor va más rápido, más aceite. Si el motor va más lento, menos lento, ¿ya? Además está succionando aceite a través de un tanque que puede ser presurizado o no presurizado. ¿Cuál es la diferencia? El no presurizado tiene solamente un filtro respiradero y está sometido a la presión atmosférica. En cambio, el tanque presurizado tiene una válvula, como las válvulas que tienen la olla a presión, como la olla en mármol, que se le llama para cocinar mejor la comida, ¿ya? Porque acumula presión, ¿ya? ¿Qué me permite a mí tener un tanque presurizado y no presurizado? La posición donde lo voy a instalar, ¿sí? Si yo tengo un tanque no presurizado, lo idealmente que esté en altura, en diferencia a la bomba, ¿sí? Porque yo aprovecho que la misma fuerza de la gravedad va a hacer que el aceite baje hacia la bomba, ¿ok? Ahora, si yo tengo un tanque no presurizado y yo coloco la bomba arriba, todo el esfuerzo para subir el aceite lo hace la bomba. Y la bomba se va a cavitar. ¿Qué es cavitar? Cavitar es que se generen burbujas dentro de la bomba. Y esas burbujas generan piquete o piping dentro de los metales que tiene el circuito, ¿sí? ¿Por qué se genera? Porque la bomba succiona aceite, ¿sí? Al succionarlo hace vacío, ¿me entienden? Al hacer vacío, la presión baja. ¿Por qué es vacío? Es presión negativa. Al bajar la presión, baja el punto de ebullición. ¿Y qué significa que baja el punto de ebullición? Que el aceite se empieza a evaporar a menos temp. Entonces en esta parte se evapora el aceite. Y al evaporarse, cuando pasa de una zona de baja presión a una zona de alta presión,
en vez de pasar de líquido a gas, va a pasar de gas a líquido. Y eso va a generar una implosión. Y esa implosión va a ser un piquete, digamos, en los metales. Ya, eso se generaría si yo coloco un tanque no presurizado con una bomba en altura. Entonces, para una bomba en altura, en diferencia al tanque, yo necesito un tanque ¿Por qué presurizado? Porque dentro del tanque tengo una válvula. Entonces, cuando el aceite se caliente, va a generar vapor. Y en la parte superior del tanque, ese vapor se va a expandir. Y al expandirse va a hacer presión. Y va a ayudar a empujar el aceite para que pueda llegar ahí arriba. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Ahora, ¿puedo usar un tanque no presurizado y una bomba arriba? Sí se puede, pero yo necesito una bomba de carga. Si se fijaron, tanto las bombas del lado electrohidráulico del cargador, que es implemento, que era levante y carga de balde, levante y bajada de pluma, carga y descarga del balde, y en el caso de ustedes de dirección, ¿cierto? Que era giro a la izquierda, giro a la derecha, tenían una pequeña bomba adelante, que era de caudal fijo, ¿sí? Y era una bomba centrífuga. ¿Y qué es lo que hacía esa bomba? Lo único que hacía era tomar el aceite desde el depósito y cargaba la bomba principal. Era todo lo que hacía, ¿ya? Son las opciones que tengo, ¿ya? Ahora, lo que tengo acá, entonces, que la bomba de caudal fijo envía aceite a alta presión, lo envía a través de un manómetro que monitorea la presión, que está pasando a través de una válvula de 3 posiciones de 4 vías permanentes, accionada por palanca y retorno por palanca. Este es el operador, estamos poniendo de vista el operador. Y es de posiciones infinitas. Recuerden que esa línea de acá significa que son de posiciones infinitas. Que puede ser un 50% de esto, un 50% de esto, un 50% de esto. Y pueden pasar obviamente 75 hasta 100, los porcentajes que ustedes quieran trabajar. En este caso, en la posición que está actualmente, el aceite está conectado en tándem hacia el tanque. Entonces es una válvula de 3 posiciones fijas, ¿ya? De 4 vías, accionada por palanca, de centro abierto, o normalmente abierta, con retorno hacia el depósito, ¿sí? Y en el otro extremo, en esta línea de acá se llama línea de trabajo, aquí cambiamos un término. Todo lo que esté antes se llama línea de alimentación o punto de alimentación, y todo lo que está después se llama línea de trabajo, ¿ya? Entonces la línea de trabajo, como A y B están cerrados, sale de color azul, que significa que el aceite está bloqueado, estancado, ¿sí? Y el cilindro se mantiene en la misma posición, y la carga no sube ni baja. Eso es lo que tengo. Entonces, esta PPT lo único que hace es explicarme un circuito básico. El aceite de la alimentación que hizo usted, ese aceite de la alimentación no pasa para el lado del cilindro, no donde está el azul. Sí, va a cambiar, pero cuando yo active la válvula. Recuerden que el color amarillo en Caterpillar significa que está activada esa función. Entonces, como está activada esa función, el aceite se retorna hacia el tanque y no pasa hacia las líneas de trabajo. Pero va a estar todo el rato yéndose hacia la válvula y yéndose al tanque que fue el tanque. Sí, correcto. Queda recirculando. ¿Ya? Perdón. Ahora tengo la siguiente imagen. Perdón. La primera imagen tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que si llegaba a tapar esta vía, la presión aumentaba y la línea reventaba. Al reventar la línea, todo el aceite se va a ir hacia el ambiente, un accidente con daño medioambiental y con daño material, porque colapsó la línea y estoy contaminando con hidrocarburos, ¿vale? Y además de eso, la bomba se va a quedar sin aceite. Al quedar sin aceite, la bomba se va a fundir por temperatura. Porque recuerden que el aceite, además de transmitir potencia, se encarga de enfriar ya que el líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen para solucionar ese problema? Agregan una válvula de alivio. Es una válvula normalmente cerrada que se abra por presión de aceite que vence al resorte y cambia de posición de normalmente cerrada a normalmente abierta. Eso es lo único que se le agregó al circuito. Y además de eso, se agregó lo siguiente, un segundo manómetro. Deje de mirar a la tánica, si es por el frío de eso. Pero es que si apago eso, se me van a dormir. Entonces prefiero que Talita se cambie, vaya variando de posición, a que se me duerme, aunque se va a dormir igual. ¿Vale? Por aquí tengo la presión de bomba, ¿ya? ¿Qué es lo que le agregamos? Una válvula de alivio. ¿Para qué? Para proteger la bomba. En caso de superar, ¿cuánto? Los 3000 PSI. Si supera esa presión,
por ejemplo, si se tapó acá por X motivo, ¿ya? La válvula se va a autopilotear, venciendo el resorte y liberando el exceso de presión hacia el tanque a 3000 PSI. Ahí ya tenemos un problema ya. ¿Cuál es el problema? Que el aceite está retornando al tanque a una presión muy alta. ¿Y cuál es el problema que alcanza una presión alta? Que la temperatura también va a ser alta. ¿Y qué pasa que la temperatura sea alta? El aceite se degrada, pierde sus propiedades, genera ácido, lodo, tapa, oxida, muerte, total, veneno. ¿Vale? Ahora, ¿qué más cambió en esta imagen? En esta imagen cambió que también le agregamos un manómetro de línea. Entonces ya tengo un manómetro que está en la presión de alimentación, o manómetro del sistema, y tengo un manómetro de línea. Ahora, además, el operador acaba de activar la palanca y cambió de la posición intermedia a la posición inferior. Al mover la palanca, el operador hizo que el aceite desde la alimentación pasara a la línea de trabajo del lado émbolo, provocando que el aceite empujara levantando la carga y lo que está en el lado vástago retornara hacia el tanque. ¿Sí? Por ahora no hay ningún problema. ¿Cuál hubiera sido el problema en el circuito anterior? Era que yo no tenía la válvula de alivio. Y si yo activaba la posición, el aceite iba a llegar acá. Iba a levantar la carga, pero cuando terminara su trabajo no va a tener salida. Y la presión empezaría y las líneas colapsarían. Entonces lo solucionamos colocando una válvula de alivio. Siguiente problema. Lo tiene el operador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el cadete de la válvula. O sea, esto es la válvula direccional. ¿Qué es lo que nos están mostrando acá en corte ortogonal? Las fuerzas de flujo que hay en el aceite. ¿Sí? El aceite tiene compresión y la presión es fuerza sobre una área, pero sigue siendo fuerza. Presión es fuerza y caudal es velocidad. Es lo que habíamos aprendido en hidráulica. Entonces, fíjate, la presión entra de esta forma, pero después cambia en un ángulo. Al cambiar en un ángulo, ¿cierto? Las fuerzas se distribuyen en el eje X y en el eje Y. ¿Se acuerdan de física, no, en el liceo? Tenemos una fuerza que está en un determinado ángulo. ¿Te fijáis, no? Entonces, por lo tanto, crea una componente en X y una componente en Y, que son una parte de la fuerza resultante. ¿Sí? A ver lo que voy yo. Para abrirla, la fuerza que está en el eje Y me va a ayudar. ¿Me explico, no? Porque yo estoy activando, como hago aquí la palanca, yo la estoy moviendo hacia abajo. ¿Sí? Al momento de abrir un poquito, la presión que está haciendo sobre el eje Y va a hacer que esto se abra. ¿Me entendió, no? Me ayuda. De que estoy abriendo hacia abajo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo quiero cerrar. Cuando yo quiero cerrar, a medida que yo voy restringiendo el paso, o sea, voy achicando el espacio de salida hacia el orificio de trabajo, en esta parte va a ir aumentando y al aumentar la presión va a ir luchando contra mi fuerza. ¿Me explico, no? Entonces para el operador es fácil abrir la válvula, pero es difícil cerrarla. Entonces eso llega con fatiga muscular, tiene con fatiga de los materiales, de las válvulas, y tendríamos que tener, por ejemplo, así, una palanca para poder volverla a su posición. ¿Me explico, no? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Agregando un resorte. Para eso sirve el resorte. ¿Ya? Si yo instalo la válvula sin resorte, el operador la va a poder mover, sí, no hay ningún problema. Cuando él esté en esta posición y él vaya a abrir la válvula, ya va a luchar contra el resorte, pero la va a abrir. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a ayudar a abrir? La misma presión que tengo en este lado. Porque la presión va a hacer este cambio. Y al hacer este cambio, parte de la fuerza va a estar en el eje y va a estar empujando para que la válvula se abra. ¿Me entendieron? Para que cambie de posición. Ahora, cuando yo quiera cerrarla va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque va a tener presión en contra. Para eso yo le agrego él, para que me permita volver a cerrar la válvula. Entonces ahora tengo que hacer menos esfuerzo. Yo no tengo que estar así, sino que con una mano ya puedo. ¿Por qué? Porque el resorte me hace la otra parte de fuerza que necesito para poder cerrarla. Por lo tanto, si yo tengo la válvula así y no le instalo el resorte, el operador en una de esas no va a poder cerrarla. O quizás va a tratar de cerrar con la palanca, la tálita, ¿cierto? Y va a romper la palanca. ¿Por qué? Nuevamente porque no le instalaron el resorte. ¿Ok? Ya, esa era la parte fácil. Era como para que se ambientara. Ahora viene la parte donde aplicamos uno de los conceptos que es compensación de presión. Entonces, otra vez,
El ingeniero le pasaron a este circuito. ¿Qué dijo el ingeniero Justin? Número uno, tenemos un problema que viene siendo que cuando tú actives la válvula y termine el recorrido del cilindro, la presión va a aumentar y las líneas van a explotar. ¿Qué hacemos? Dijo Michel, bueno, yo sé qué hacer, instalamos una válvula de alivio. ¿Dónde la instalamos? ¿En la línea de trabajo o en la línea de alimentación? Obviamente en la línea de alimentación, porque si la coloco en la línea de trabajo va a ser todo un movimiento solamente. Y cuando cambie el otro movimiento, tendría que tener otra válvula. Y en vez de comprar dos, compra una. Y esa una la coloca en la línea de trabajo, o en la línea de alimentación, porque va a ser la que va a alimentar las otras dos. Solucionado el problema, muy bien, Michel. Mandamos al equipo a trabajar y volvió el operador, ¿cierto?, dislocado el brazo, ¿sí? Dislocado con la palanca en la mano y se la entregó. Y el ingeniero Justin, ¿qué dijo? Tenemos un problema. ¿Qué dijo Justin? El problema viene siendo que existen las fuerzas de flujo al interior de unas válvulas direccionales. Y las fuerzas de flujo, como cambian su ángulo entre la entrada y la salida, ¿ya?, al generarse un ángulo se descompone en fuerza en el eje Y y en el eje X. El problema lo tengo en el eje Y, ¿sí? En el eje Y la presión cuando yo quiera cerrar va a estar en contra de mí, ¿vale? Es, por ejemplo, espero que nunca lo hagan y nunca les vaya a pasar, es como abrir una puerta contra el viento, ¿sí? Para abrirla me va a costar muchísimo, porque estoy luchando contra el viento, pero para cerrarla va a ser súper rápido, porque la fuerza del viento va a ayudar a que se cierre. ¿Me explico, no? Entonces, está la puerta contra el viento, yo la comienzo a abrir, tengo más resistencia, porque todo el aire está chocando contra la pared. Esto es lo mismo, todo el aire está chocando, haciendo presión, pero yo cuando la abra, se va a abrir sola, y a medida que la voy abriendo, va a ser mucho más fácil porque va a tener menos resistencia. Esto es lo mismo, ¿ya? Ahora, cuando la vaya a cerrar la puerta contra el viento, tengo que ir aguantándola, porque a medida que ya voy achicando el espacio, más viento va pasando. Recuerden que ustedes, por ejemplo, la ventana está abierta en los autos, en un 100% entra aire, es normal. Y a medida que yo la voy cerrando, el aire va agarrando mayor velocidad, porque tiene menos pase para pasar. Eso es debido a que antes de eso se está generando un aumento de presión. Eso es lo que nos indica acá, eso es lo que explicó Justin, ¿vale? Y llamó a la técnica Michel, y Michel, ¿qué dijo? No hay problema. ¿Qué es lo que hacemos? Le colocamos un tonto resorte. ¿Por qué? Porque el resorte me va a ayudar para que se pueda centrar la válvula. Entonces ahora el operador hace fuerza para abrirlo, pero le va a ayudar la presión de aceite que está en la línea de alimentación y la válvula se abre sola. Y cuando quiera cerrarlo, el resorte le va a ayudar a cerrarlo, ¿ya? Y el resorte tiene que ir en función de esta presión de acá. Después les voy a explicar eso. Ya, muy bien. Ahora viene lo siguiente. Tenemos un problema, ingeniero, ya. Se fue otra vez el técnico a trabajar, el operador Tálida, ¿cierto? Se fue en su maquinaria a trabajar nuevamente. Ya está conforme con dos cosas. Conforme de que ahora no tiene que hacer fuerza y conforme que las líneas no explotaron. Hoy el equipo va a funcionar. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que Tálida estaba levantando 2 toneladas, ¿cierto? Y estaba con el movimiento para adelante en un 50%. Pero ¿qué pasó? Se distrajo, ¿cierto? Y la carga se cayó a piso. Entonces, al caerse la carga, no tengo fuerza en contra. Y en ese movimiento de 50%, que iba seguro, ¿cierto?, levantando así, así, se cayó la carga y de repente se aceleró. ¿Se aceleró por qué? Porque se perdió la carga. Y al perder la carga, llegó al final de carrera con un golpe. Y digamos que destruyó el cilindro. Y llegó arrastrando, ¿cierto?, el cilindro de Tálida y se lo tiró a Justin en la cara. Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que el sistema no se autocompensa. La velocidad del equipo va a ser en función de ¿qué? De la carga. Pero, ¿qué tendría que haber hecho Tálida? Haberse dado cuenta que se cayó la carga y haber bajado la velocidad, ¿cierto? Pero no lo hizo, sino que mantuvo, llegó a tope, golpeó y se destruyó la maquinaria. ¿Ok? O al revés, Tálida estaba cargando, ¿cierto? El equipo lo estaba cargando con 2 toneladas y movió la palanca en un 50%. Y iba levantando, cargando normal, cargando el equipo. Pero el equipo, ¿cierto? El operador de la tolva, estoy inventando ahora, cargó más de lo debido. En vez de 2 toneladas le cargó 4. Entonces cuando hizo el mismo movimiento, vio que el sistema iba más lento. Entonces, ¿qué hizo Tálida? Llamó a Justin, ingeniero, tenemos un problema, el equipo está malo, anda más lento de lo normal. Eso es lo que te dice el operador.
¿Y cuál es el problema? Que nuevamente, hiciste el 50%, pero estoy trabajando antes con 1 tonelada y yo estoy trabajando con el doble. Y por lo tanto se vuelve más lento por obviedad. ¿Sí? Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Evitar esos temas. Evitar que pase por las manos del operador. O sea, que el operador no tenga que estar decidiendo, hay más carga, más velocidad, hay menos carga, menos velocidad. Sino que él haga un movimiento de un 50% y la velocidad siempre sea la misma. Con 1 tonelada, con 2 toneladas, con 3 toneladas, que sea siempre la misma. Y que el sistema se autocompense. Entonces ahí entra compensación de presión. Y el LPC, que es la línea sensora. Y voilà, inventó Justin un sistema. ¿Qué dijo Justin? Ok, no hay problema. Vamos a agregar una válvula de retención doble y vamos a agregar una válvula reductora de presión, que es la que no ocuparon. Porque tenía que explicarle esto para que la pudieran ocupar. La válvula reductora de presión, si tú la ves, es similar a la válvula limitadora de presión, con la diferencia que la válvula limitadora de presión es normalmente cerrada. En cambio, fíjate, la reductora es normalmente abierta. Otra diferencia, la válvula limitadora se pilotea a la entrada. Entonces, dependiendo de la presión que tengo en la entrada, se abre o se luchando contra el resorte. En cambio, esta no. Fíjate, no se pilotea a la entrada, se pilotea a la salida. Y dependiendo de la presión, esta se va a ir cerrando. Esta se va a ir abriendo y esta se va a ir cerrando, en función de lo que yo necesite. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que si yo necesito más carga, si estoy dando más carga, esta va a dejar pasar más presión. ¿Me explico, no? Si yo estoy dando menos carga, me va a dejar pasar menos, y así yo voy a mantener siempre una velocidad constante. Acá no, porque acá no pasaba esto. Acá había más carga, la presión siempre era la misma. Muy bien. ¿Y cuánto era? 3000. Entonces lo que yo dejara pasar por eso yo jugaba ahí era la mano del operador. Dejo un poquito más presión. Un poquito menos presión dejaba pasar. Pero dependía del operador. Entonces, aquí más carga, y si yo mantenía la misma posición, más rápido se me iba. ¿Cierto? Se me caía la carga, más rápido se iba. ¿Cierto? Si le aumentaba la carga se volvía más lento. Y el operador tenía que ajustar. Acá abajo no. Aquí no pasa eso. Porque dependiendo de la carga, va a haber una presión en la línea de trabajo. Y en la línea de trabajo yo he instalado lo que se llama línea sensora. Esta es la línea sensora. La envío a una válvula resolvedora o de retención doble. ¿Cuál es la función de la válvula resolvedora? Tomar una decisión. ¿Cuál es la mayor presión? Y setea el circuito a esa presión. Obviamente, en la posición que yo he activado, la presión de aceite pasa cruzado. Sube, llega a este lado, levanta la carga y obviamente lo que está en el lado contrario se devuelve hacia el tanque. ¿Claro eso, no? Entonces obviamente tengo dos líneas sensoras, del lado vástago y del lado émbolo, porque yo necesito un cilindro de doble efecto, necesito aceite tanto para que ingrese como para que. Entonces ambas presiones llegan a la válvula y la válvula las compara. La que sea mayor es la que vais a setear la válvula. ¿Me explico, no? Entonces te dice, ¿necesito presión? No. ¿Qué necesita? No sé, pues necesito 2 PSI, estoy inventando. Entonces aquí llego, 2 PSI, yo no necesito nada. Entonces la bolita, como acá hay más presión y aquí menos, va a bloquear este orificio. Y va a pasar por acá los 2 de presión. Y le decía a la válvula deja de pasar 2 de presión. Y la velocidad va a ser 3 metros por segundo. Aumento la carga y la presión ahora necesito 4 de presión. Esos 4 pasan hacia acá y esto lo regula a 4. Deja pasar 4. Entonces los 4 de acá van a seguir manteniendo la misma V y no hizo nada el operador. El operador hizo este movimiento, listo, y se acabó. Ahora el sistema se autocompensa y si yo quiero que el operador no haga ningún movimiento, que presione un botón, no. Él presiona levante un botón, se activa una electroválvula, se abre la válvula y esto se autorregula. Esto solo va a decir 3 metros por segundo. ¿Quiero más rápido? No. 3 metros por segundo. No hay más. ¿Quiero más rápido? No hay más, viejo, porque esto está en función de la carga. Y si tú aceleras el motor y tengo más flujo, vaya a generar más presión acá.
Porque ese aumento de presión acá se va a autocompensar. Al final siempre la velocidad va a ser la misma, dígame. Pero no ocurriría lo que había dicho usted, que cuando ponga que hay una carga y luego, o sea, por alguna razón se cae, entonces me quedo parar. No va a ir. Ese es el tema. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Teníamos una carga de 4, ¿sí? Esta reguló para que pasaran 4 y un poquito más porque tiene un resorte. O sea, 4 más el resorte. El resorte netamente para que este resorte pueda hacer su trabajo. Pero al final sigue nada. Vamos a poner un ejemplo. Ahora voy a entrar con números. Está explicando de forma lógica. ¿Cuánta presión tengo acá? 500. ¿Sí? Entonces aquí, acá obviamente tengo 0, no hay que decirlo. Está de color verde. Y acá tengo 500. ¿Y cuánto le dice la válvula? Ingresa 500. Pero 550. Entonces fíjate, ¿cuánto está dejando pasar la válvula? 550. Pero te fijáis después cuando llego acá, ¿cuánto llevo con? 500. ¿Y dónde están los 50? Se perdieron. ¿Dónde? Con este resorte que yo le instalé. Sí, porque tengo que saber que Michelle le instaló esto para poder reparar el tema de la fuerza dentro de la válvula. ¿Ya? Ahí tengo los 550. Entonces siempre va a ser un poquito más. ¿Me explico, no? ¿Qué pasaría si se cae toda la carga? ¿Voy a tener presión acá? No, presión 0, porque no tengo esfuerzo. Al ser presión 0 debería ser, pero ¿qué es lo que va a pasar? Esto es decir, ya no necesito presión. ¿Y cuánto es lo que va a dejar pasar solamente? Muy bien. Y las 50 se van a perder acá y voy a tener 0 de presión. O lo mínimo, estoy inventando, nunca es 0, siempre hay un poquito. Pero va a hacer que la velocidad siempre sea la misma. ¿Vale? Esto lo entendieron rápido, esa hidráulica 2. No lo sabe nadie más que ustedes. Los que te pasan por fin lo saben, nadie más. Ahora explíquenme esto, ¿qué pasó? Mira, ¿cuánto tenía ahí? Disculpe. Ah, pesado. Ahí no tengo nada. Eso era para explicar nomás. ¿Qué explica en esta PPT? Ah, no, le agregué una válvula de retención doble que tiene 2 líneas sensoras para poder conectarse en la línea de trabajo del émbolo y la línea de trabajo del vástago dependiendo del movimiento que esté haciendo. ¿Vale? Y le coloco una válvula de retención doble para que pueda comparar ambas presiones de ambos lados y obviamente la mayor me setee la válvula reductora de presión y me permita pasar solamente la presión de aceite que yo necesito. Ni más ni menos. Y con eso garantizo que la velocidad siempre sea la misma. Y garantizo que el operador tálica trabaje bien, ¿cierto? Que no sufra ningún accidente y que no me esté llamando porque está mal lento el equipo. No, pues si está mal lento, usted me tiene que marcarlo. Ya no va a pasar eso, porque yo le agrego un sistema de compensación de presión, ¿vale? Pero fíjate, ahora le damos un dato. Ahora te están diciendo, tengo esta condición. ¿Cuánto estamos trabajando? A 3 metros por segundo. ¿Con cuánto? 500 PSI. ¿Quién representa esos 500 PSI? La que pongamos que es 1 tonelada. ¿Qué pasó ahora? Subió la presión. ¿Pero por qué subió la presión? Por la carga. Subió el doble, ¿no? Entonces, si era 1 tonelada, ¿ahora cuánto estoy levantando? 2 Ya, entonces, la línea de trabajo detectó que hay una presión de... Eso mismo se lo informó a la válvula redo y la válvula reductora se comenzó a cerrar o a abrir. Muy bien. No, porque es normalmente abierta. El resorte y la presión de trabajo la mantienen abierta. La presión de acá es la que la va a ir cerrando. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos recién anteriormente? Tenéis que recordar lo anterior. Acá arriba teníamos 500 sin y acá abajo teníamos ¿cuánto? 550. Significa que la válvula está estable, en una apertura. ¿Sí? ¿Qué pasó de repente? Aumentó la carga a 1000. ¿Sí? ¿Cuánto aumentó la carga acá? No, porque estas líneas están conectadas, también aumenta 1000. No sé si me entienden. Sí. Es que, ojo, ¿entendiste esta parte? Sí, ya, subió 1000. ¿Lo entendiste? Espectacular. ¿Entendiste esta parte? Muy bien. Teóricamente lo entendí. Esa presión de 1000 va a llegar acá y junto con el resorte van a mantener la válvula, ahora van a ir abriendo a 1100. ¿Por qué? Porque actualmente aquí yo voy a tener 1050 y acá voy a tener 500 ¿Cuál es mayor? La de arriba. Y lo de arriba va a abrir la válvula para que pase más presión de aceite hasta llegar a los 1100. Una vez que aquí yo dejo pasar, que no puedo rayar muchachos, pero acá yo tenía 550 acá abajo.
cuando yo aumenté la carga, aquí se dejó sentir 1000. Llegó 1050 acá arriba, y abajo tenía 500 sin. Obviamente lo de arriba le gana a lo de abajo, y esto se empieza a abrir. Hasta que aquí acumule la presión de 1000 sin, y ahí va a tener 1050 abajo, 1050 arriba, y quedan otra vez estable, o en equilibrio. Y de repente, eso me permite que se pierda 50 acá y tenga 1000 acá y la velocidad sea la. Ahora, teníamos eso, estamos trabajando normal. Le pasó eso a Talita. ¿Qué significa? Que estaba cargando a 2 personas de 1 tonelada y uno se bajó y la presión bajó el doble, de 1000 a 500. ¿Cuánto tenía acá abajo anteriormente? Bien, 1050, y ahora bajó acá arriba, ¿cuánto? ¿Quién va a ganar la presión de la parte I? Y va a comenzar a cerrarla hasta que quede en X. Listo, eso es todo. ¿Y qué hay? 150 y se acabó. Y la presión de salida. Hidráulica 2 avanzada de Caterpillar. Y todavía hay macacos que todavía no entienden esto. Si ustedes lo entienden, son superdotados. ¿Listo? Esa es la compensación de presión. Y como definición, entonces, ¿qué dices? Bueno, una vez que entendiste la compensación de presión es un sistema de control hidráulico, porque no es electrohidráulico. ¿Viste sensores? No. Es solamente con válvulas. Entonces, lo que tú podías hacer con sensores, con PLC, con computadores, con electroválvulas, también lo podías hacer de forma hidráulica. ¿Sí? Se autocompensa hidráulicamente. ¿Y qué es lo que me permite? Proporciona una velocidad constante del implemento, o sea, el balde, ya sea para levantar una tolva, bajar una tolva, ya sea para subir la pluma, bajar la pluma, cargar un balde, descargar un balde, lo que usted quiere ocupar, giro a la izquierda, giro a la derecha, me da lo mismo, ¿vale? Pero proporciona que un implemento, ¿ya? Tenga un desplazamiento, sistema de control proporciona una velocidad constante, o sea, siempre la misma, 3 metros por segundo, el ejemplo que hice, del implemento para un desplazamiento de palanca dado. O sea, Talita hace esto, 3 metros por segundo, independiente si la carga sube, baja, siempre va a ser lo mismo. Ojo, no quiere decir que Talita no pueda aumentar más. Sí, puede aumentar más, pero tendría que ir a mover la palanca un poquito más. Va a aumentar la velocidad, pero un poquito y después se va a autocompensar en función de la carga. ¿Ya? Siguiente sistema. Ya tenemos el sistema de compensación. Acá identifiquen ustedes, tenemos solamente compensación, ya, de presión, y también tenemos la línea sensora, obviamente. Pero el low sensing, o la línea sensora, tiene otra parte, ¿ya? Que tiene que ver con un sistema de optimización de energía, ¿sí? Por favor, ¿me pueden identificar cuál es el problema que tengo acá? Con lo que les acabo de decir. ¿Tenemos el problema de que el operador va a tener mucha resistencia al cerrar la válvula? No. ¿Tenemos problema que el sistema va a explotar cuando activa un circuito y termine su trabajo? No. ¿Tenemos el problema de los cambios de velocidad a un determinado movimiento de palanca? No, porque tengo la retención que tengo acá. Entonces, ¿qué problema tengo? Porque cada diapo representa un problema que le surgió a la industria en su momento. Esta es la evolución de la hidráulica. Partiste con un sistema hidráulico básico, funciona así, pero tengo estos problemas. Ya lo vamos mejorando. Pasaron 20 años más, ahora tenemos este otro problema. Este problema va en función del índole económico, del bolsillo de la persona. Es del consumo energético. Dijeron, ok, ¿el sistema funciona bien? Sí, pero estoy gastando mucho combustible. O en este caso estoy gastando muchísimo energía eléctrica, así como un motor eléctrico. Además de eso, el aceite igual se me está yendo a 3000 PSI. Significa que el aceite me está durando poco. En vez de durarme 3 años, me está durando 1. Tengo esos problemas que son del índole económico. Vuelvo a repetirlo. Porque los cambios de aceite yo lo voy a hacer. La energía eléctrica yo la voy a pagar. Y mi sistema no va a fallar. Si yo respeto eso. Pero la gente, los inversionistas dijeron, no, bajemos los costos. Justin, bajemos los costos, ingeniero. ¿Qué hacemos? Y yo te digo, Michelle, como Michelle ya se la pega a Justin, dijo, ya tengo este problema, Michelle. ¿Cuál es el problema, Justin? Le voy a nombrar ahí y ahí. Es la diferencia de la bomba con la carga.
La bomba, ¿cuánto está generando de caudal? ¿Y cuánto está ocupando el cilindro? ¿Cuánto tengo de desperdicio? ¿Por dónde se están yendo los 25? ¿A cuánta temperatura? A una presión de... a un chatén. Entonces tengo dos problemas ahí. ¿Cuáles son los problemas, Justin? Primero, para generar esos 30 galones, el motor tuvo que haber consumido 30 watts. Estoy inventando, ¿ya? Y cada watt, o sea, los 30 watts me salieron 300.000 pesos. O sea, 10 watts vale... Estoy inventando para que entiendan la lógica, ¿ya? Entonces vino el inversionista y midió el flujo acá. Dijo, Michelle, ¿sabéis qué? Vamos a mandar a Steven. Ya Steven toma un flujómetro y ándate a la salida del cilindro y mide cuánto está consumiendo el cilindro de flujo de aceite. ¿Sí? Entonces fue Steven y dijo, estamos consumiendo 5 galones de caudal. Entonces, ¿cuánto deberíamos estar pagando? 50.000 pesos más. Y estamos pagando 250.000 pesos extra. Ah, pero dijo Felisa, además tenemos otro problema. El aceite, los 25 galones que no se están ocupando, se están yendo por la válvula de alivio. Y, dijo Michelle, que el problema es que si alcanza esa presión, que son 3.000 psi, el aceite se degrada. Y lo que pasa, le vuelvo a explicar Felisa, lo que pasa es que el aceite cuando se degrada pierde sus propiedades. Y a que si pierde sus propiedades se van a tapar las cañerías. Así les va a tocar un jefe. Ojo, los jefes no necesariamente tienen que saber todo. Ellos tienen que tener otras cualidades. Para eso estás tú. Ustedes son los asesores especialistas, ¿no? Que él está diciendo, ¿y qué? Lo que pasa es que el DDN, bueno, la mantención en vez de hacerla cada 3 meses, la está haciendo diaria. Eso es lo que está pasando. Y además está ahí envenenando el circuito. Y muchas que no te dijo, le va a decir la Felisa a Michelle, te está diciendo yo que quieren bajar los costos. ¿Y el aceite qué? ¿Te lo da en los árboles? Y se enojó ya Felisa ya. ¿Y lo encontráis qué? ¿Levantáis una piedra y sale un galón de aceite? No. Entonces lo pagáis igual. Entonces aquí tenéis otro desperdicio. Entonces estáis perdiendo energía, pagando acá extra. Y además de eso, en este punto también estáis cambiando aceite cuando no corresponde, porque no estáis respetando digamos, el manejo. ¿Y cómo lo solucionamos? Bajando el caudal de la bomba. Ok, pero es una bomba de caudal. Es una bomba de caudal fijo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Bajar las RPM del motor, ¿cierto? Bajo la RPM del motor, bajo el caudal de la bomba y voy a tener eso de acá, ¿sí? Pero ¿y qué pasa si de repente la carga me pide más? Se sube la RPM del motor. Entonces vamos a tener que tener un sistema que se autocompensa. La solución básica, que se la saltó, coloca una bomba de caudal variable, que se autoajuste. No, sí. Lo van a hacer, pero primero veamos, es que no tengo plata para una bomba. No hay problema, dice Justin. Yo tengo a Michelle con 3 o 2 válvulas más baratas, te arma lo mismo, que hace una bomba de caudal variable. Con la misma bombita, ¿ya? Entonces, compensación de presión, tenemos el problema de desperdicio energético y mal uso del aceite, más que nada. Disculpen que aquí no quiero estar bien. Dice, detección de carga, que esa es la otra parte. La LS, detección de carga, línea sensora, detección de carga. Ya es un sistema de control que mantiene la presión de suministro de la bomba a un valor fijo, mayor que la demanda de presión máxima del sistema, pero un valor fijo, mínimo. No puede ser más. ¿A qué es lo que voy yo? Actualmente yo estoy generando 30 y necesito 5, ¿sí? Y los 30 se están yendo a una presión exorbitadamente alta, que son 3.000 psi, siendo que el sistema está trabajando con 1.000. Entonces, ¿cuál es la necesidad de alcanzar los 30.000? O sea, los 3.000. Eso es lo que le decía Felisa cuando ella decía sí, porque Felisa dice, pero ¿cuál es el gusto de destruir? ¿Por qué no cambiáis esta válvula de alivio en vez de 3.000, ¿vale? La bajáis a 1.100? Porque yo lo que necesito es 1.100. Pero ahí viene el problema que te dije Juan. Pero ¿qué pasa cuando la carga necesita más de 1.000? La válvula de alivio se va a llevar toda la presión y no voy a tener para acá. Ok. Pero lo que pasa es que le dice Steven a Felisa, esta válvula de acá está en función de las mangueras.
Entonces, si las mangueras soportan 3000, la válvula de alivio, bueno, si las mangueras soportan 3100, la válvula de alivio tiene que ser de 3000. ¿Vale? Es lo máximo, porque esta es la que protege la presión máxima del sistema. Eso es lo máximo que puede aguantar el sistema. Ok, yo quiero meterle 3500, no va a aguantar porque la manguera te aguanta 3100. 3500, reventáis la manguera, fuga por todos lados, destruiste el equipo. ¿Me entendieron? Por eso está esa. Pero yo necesito que el aceite, nadie se preocupa del aceite, se vaya a una presión menor a 3000. Y que sea menor a la presión de trabajo. En este caso, la presión de trabajo es 1000. Entonces a mí me sirve que se vaya a 1200, sí. No se va a degradar porque el exceso de los 25 galones ya no se va a ir a 3000, se va a ir a 1500. ¿Me entendieron, no? ¿Cómo hago eso? No hay problema. Ocupo una válvula de alivio. Y eso es lo que está explicando acá. ¿Cómo lo hace? Ahí está. ¿Quién lo puede explicar? Veamos quién es el mejor estudiante de acá. ¿Qué le agregó? Tenemos el mismo problema, ojo. No ha solucionado el tema energético. Lo único que está solucionando el problema que le dijo Felisa, Michelle. Solamente el problema era que hoy el aceite se estaba degradando. Entonces dijo, ok, Michelle, agregó una válvula de alivio. Listo. Pero esa válvula de alivio tiene que estar tarada o seteada a una presión, en este caso, ¿cuánto tiene que ser? 300 sobre la presión del circuito. Entonces, fíjate, ahora él hace, acá hay un error. El error es que aquí debe decir 1300, disculpe. Ahí dice 1002. Entonces, ¿cuál es? Mira, ¿qué es lo que dice Michelle? Ocupemos la misma presión que yo ocupo para setear la reductora de presión para que la velocidad sea constante. Esa misma presión, que es la presión de trabajo, se la envío a una válvula de alivio. Y le sumo un resorte de 3000, o sea, de 300 PSI. ¿Qué significa? Que el aceite que está en este lado, que no se está ocupando para hacer trabajo, puede alcanzar una presión máxima o de 3000 o de 1000 más 300, 1003, y va a tener la opción, le estoy dando la opción. Ok, aceite, si tú querés que vaya a 3000 o te voy a 1300. En realidad no le dais la opción, lo estoy obligando. Porque siempre el aceite va a buscar el camino más, y el camino más fácil es 1300. Entonces, ¿cuánto va a ser la presión que va a alcanzar este circuito ahora? 1000. Y por lo tanto, menos presión, menos temperatura, menos se degrada. Listo, Michelle. Le dice, ya Felisa, ya solucionamos su problema, muchas gracias. Y dice, yo te solucionamos el problema. Te ahorramos, no sé, 300 lucas en gasto en aceite. Entonces lo presenté a la inversionista, pero dice, WhatsApp, mira, ahí tenemos un problema. Entonces ahí voy a ahorrarme más para mi bolsillo. No, pero no sea tacaño con jefe si ya le solucionamos un problema. ¿Y qué decir el jefe? No hay problema. Te aumento un bono en 100.000 pesos si tú me ahorras esa energía. ¿Por qué? Porque él está pagando 250 en extra. Eso es lo que hacemos los jefes. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente, tengo un problema, tengo 500 lucas que estoy perdiendo, ok, contrato a uno por 100.000 pesos o le pago un bono a una persona para que me reduzca esa pérdida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le digo, Justin, si usted me soluciona el problema, que debe haber sido antes, Justin no negoció bien, si tú me solucionas este problema, que estoy perdiendo 250.000 pesos mensuales, yo le subo a tu sueldo 100.000 pesos mensuales. Ok, ahí sí, ahí estamos conversando, jefe, dice el Justin, y vamos otra vez, Michelle, porque Michelle la hace de ver. Michelle, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? Porque ya lo dijo el Juan ya, que era la válvula de variable. Pero eso es todo, muchachos, miren. Pero me falta solucionar este problema. Este anteriormente era acá, ¿cierto? Una segunda válvula de alivio, ¿no? A menos presión. Oye, pero ¿y cuando yo necesite 1500 acá? No importa porque esta se está a 1500 y 300 extra. Entonces siempre me va a garantizar que tengáis presión suficiente para trabajar. Y me va a garantizar además que el aceite no se va a degradar. Evolución de la hidráulica. ¿Vale? Pero por tema económico. Vamos al siguiente. Ya, muy bien. A ver, ahí teníamos el problema solucionado. Sí, a ver. Sí. A ver. No. Ahí tenemos. Solucionamos el problema. Solucionamos el problemita con la válvula de alivio. Nos indican que aquí tengo una bomba. Ya una bomba de caudal variable, que es lo que me decía Juan. Juan me decía, oye, pero ajusta la velocidad del motor.
Sí, pero la opción de ajustar la velocidad número 2 sí es viable, para lo cual tendría que tener sensores. Pero como no veo sensores, no quiero, porque estamos en la evolución hidráulica, entonces me ponemos el tema hidráulico, ¿no? Y la solución sería con una bomba de caudal variable. Y la bomba de caudal variable son las bombas de pistones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una bomba de engranaje, cambiamos una bomba de pistones, ¿sí? Que tiene dos válvulas, una, dos. Estas válvulas de acá se encargan de regular, ¿cierto?, el caudal de aceite que hay en el sistema. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso es lo que viene más adelante, que es la bomba, ¿ya? Por mientras, para que se vayan ambientando, la bomba de caudal variable ajusta su flujo en función de la carga que yo necesito, ¿sí? La bomba tiene un eje estriado que ustedes van a desarmar, donde esta punta del eje yo lo acoplo al motor diésel, ¿sí? En unas partes que se llaman toma de fuerza, o toma de fuerza, toma de potencia, ¿ya? O también van a la parte del convertidor de torque, que también se los voy a montar. Ahora como está montando en esto, le voy a montar el convertidor de torque y la ubicación donde se ubican estas bombas de dirección, de lo que sea, ¿ya? Acá compro el motor. Cuando gira el motor diésel, gira el mando o el toma fuerza, y cuando hablamos de mando son engranajes, ¿ya? Gira el mando, o el toma fuerza, que es engranaje, gira el eje está montado en rodamiento en este punto y en rodamiento en este punto, ¿sí? Por la forma, son rodamientos de polines, soportan altas cargas, ¿ya? Cuando empieza a girar el eje, que tiene un eje estriado acá al centro, ¿sí? En ese eje yo acoplo algo que se llama tambor. El tambor es el que tiene los pistoncitos, estos dos pistones, ¿ya? El primer pistón es el pistón que succiona aceite. Y como esto va a ir girando y el tambor va a ir girando, cuando este pistoncito toma este aceite, lo va a trasladar hasta este punto. Y en este punto lo va a enviar a presión hacia el sistema. ¿Me siguen o no? ¿O no? Muy difícil. Voy a ver si me entienden un poquito más. Ya, pero que eso no deberíamos verlo todavía, pero vamos a adelantar el tiro, a ver. Gilbert, ¿vas a cerrar la tele? A ver. Qué difícil.